Bienvenidos a Radio Dios Altísimo TV. En el día de hoy quiero compartir con ustedes un mensaje titulado En medio del dolor. Un mensaje que bendecirá tu vida. Quédate en este video y estarás recibiendo una vez más la palabra de Dios. Gloria a Cristo. Leemos la palabra de Dios en el Salmo 147, su versículo 3. Y hoy voy a estar predicando el mensaje titulado En medio del dolor. Y dice la palabra en el Salmo 147, versículo 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y lo que hoy quiero transmitirle a cada uno de ustedes es ¿qué puede suceder cuando estamos en medio del dolor? ¿Y por qué el dolor nos visita y por qué muchas veces el dolor nos abraza? Una de las promesas que nosotros vemos que Dios nos hace por medio de lo que Él hizo en la cruz del Calvario es traernos sanidad, es sanar nuestras heridas. En el libro de Isaías dice la palabra que Cristo fue herido, pero esas heridas que Cristo tuvo que padecer, que Cristo tuvo que sentir y que Cristo tuvo que pasar, fueron para sanar nuestras heridas. Es decir, que Cristo fue herido para sanar nuestras heridas. Y esas heridas no solamente son heridas físicas. Las heridas que Cristo puede sanar no solamente son heridas físicas, sino heridas que el dolor ha causado en nuestra alma. Heridas que el dolor ha hecho en lo más profundo de nuestro ser. Heridas que nos marcaron. Heridas que quizás vinieron a nuestras vidas por una ofensa, quizás por un maltrato, o quizás por un fallo de una persona, que una persona nos falló, eso nos hirió. Y cuando la Biblia dice que Él venda nuestras heridas, no se está basando a las heridas físicas, sino a esas heridas espirituales que hacen que perdamos aún la esperanza, hace que no veamos el sol brillar y que la tristeza nos abrace a tal manera que nosotros nos envolvemos en el dolor. ¿Por qué el dolor existe? Muchas son las personas que cuestionan que ¿por qué existe el dolor? Muchas son las personas que se preguntan, es un sinnúmero de personas que se preguntan ¿por qué sufrimos? ¿Por qué existe el dolor? Y muchas dicen, si existe un Dios bueno, ¿por qué existe el dolor? ¿Por qué Dios permite que yo sufra? ¿Por qué si existe un Dios bueno, un Dios que es misericordioso, por qué yo estoy sufriendo? Ahora, quiero enseñarte por qué el dolor. El dolor existe por dos razones. La primera razón, porque es el resultado de desobedecer a Dios. Y la segunda razón es porque muchas veces Dios lo permite para glorificarse. Podemos decir que el dolor existe por dos razones. La primera razón, la desobediencia a Dios. Cuando desobedecemos a Dios, el resultado de esa desobediencia es el dolor. Es que el dolor nos visite. Y la segunda razón por la que surge el dolor es para Dios glorificarse. Y vamos a detallarlo bíblicamente. Vemos que el dolor fue resultado de desobediencia de Adán y Eva. Cuando escudriñamos la palabra, que vemos que en Génesis capítulo 3, versículo 16 y 17, Dios le está dictando la sentencia del resultado de ellos practicar el pecado. Vemos que Dios le habla de dolor. Por eso digo que el resultado de la desobediencia que nosotros ejecutamos a Dios trae dolor. Y mira lo que Dios le dice a la mujer, a Eva. A la mujer dijo, estoy en Génesis 3, versículo 16. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces.
Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Vemos cómo Dios utiliza 2 veces la palabra dolor para darle la sentencia de lo que fue el pecado que ellos sembraron. Dice, multiplicaré. Está hablando de multiplicación de dolores. Con dolor, vuelve y repite. Ahora, Dios también le habla de dolor al hombre. El versículo 17, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo no comieras de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Estuve leyendo Génesis capítulo 3, versículos 16 y versículo 17. Dios está sentenciando al hombre al dolor porque el hombre desobedeció a Dios, pero Dios se lo había advertido. Esto no estaba encubierto para ello. Esto era algo que ya Dios se lo había mostrado, que ya Dios le había hablado sobre esto. Ellos deciden desobedecer a Dios y como resultado de esa desobediencia que sembraron, obtuvieron, hermanos y amigos, dolor. Este fue el resultado de esa desobediencia. Y lo segundo, hermanos, que podemos ver en la Biblia es que Dios utiliza el dolor para glorificarse. Vemos esto en Lucas 7, versículo 11 y 13. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Ahí es cuando Jesús resucita al hijo de esa viuda. Y vemos que la mujer era viuda, lo que da a entender que su esposo se le había muerto, que ella ya venía de enfrentar el dolor y tiene que enfrentarse una vez más con el dolor. Pero en esta ocasión Dios utilizó el dolor en esa mujer para glorificarse. Dios permitió que el dolor llegara a Marta y a María, las hermanas de Lázaro, para Dios glorificarse. Miren qué dolor estaban atravesando también Marta y María. Juan capítulo 11, versículo 19. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Cuando vinieron a consolarla era porque ellas estaban abrazadas del dolor. Era porque el dolor le había visitado a tal extremo que las personas tenían que venir para consolarlas. Y Dios permitió el dolor aquí para resucitar a Lázaro. Y Dios lo permitió, aunque Dios amaba a Lázaro, aunque Dios amaba a María y aunque Dios amaba a Marta. Aunque Dios a ti te ame, Dios permitirá en ocasiones el dolor. Porque el dolor es un beneficio. Porque por medio de él Dios nos moldea y por medio de él vemos a Dios glorificarse. Es beneficioso el dolor cuando es enviado de parte de Dios, no por consecuencia de desobediencia, sino para Dios glorificarse. Porque no todos los dolores ni toda la angustia la podemos contar como bendición. Podemos contar como bendición la angustia que Dios permite para glorificarse, no la que es resultado de desobediencia a Dios. En esa no nos beneficiamos en nada. Aunque Dios amaba a Marta, aunque Dios amaba a María y aunque Dios amaba a Lázaro, permitió que ellos sufrieran. Juan 11:5. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana María y a Lázaro. Y aunque Jesús le amaba, aunque Jesús quería a esta familia, permitió que sufriera. Ahora, yo me atrevo a decir que la bendición más grande que llegó a esa familia fue ese dolor que tuvieron que enfrentar. Porque cuando ese dolor se enfrentó, cuando ese dolor llegó, también llegó la gloria de Dios a esa casa.
Esa casa no ve la gloria de Dios cuando Cristo estuvo visitándola por primera vez, que estuvo predicándole. De ahí es la historia de que Marta estaba afanada y turbada, María estaba a los pies de Jesús. Esta familia vio la misma gloria de Dios cuando Cristo resucitó a Lázaro después de tener 4 días de muerto. La bendición más grande que llegó a esta familia fue cuando ese dolor se avecinó, o cuando ese dolor los abrazó, porque vieron la gloria de Dios de una manera que nunca la habían visto. Habían escuchado de la gloria de Dios, pero la vieron manifestada cuando el dolor a su vida llegó. Hermano, y hay dolor que llegarán a nuestras vidas, los cuales nos harán ver la gloria de Dios manifestada. Porque por medio del dolor más nos acercamos a Dios. Porque por medio del dolor más clamamos a Dios. Y por eso es que el dolor en ocasiones viene siendo bendición para nuestras vidas. Y déjame detallarte un punto muy importante en esta noche. Aunque tú estés rodeado de dolor, Dios tiene planes contigo. Aunque el dolor te abrace, aunque la angustia sea tu aliada, aunque tú no encuentres qué hacer porque te ha caído encima toda la angustia, aunque tú hayas perdido la esperanza, aún allí, Dios tiene planes contigo. El que tú estés en angustia, el que te haya visitado la tristeza, el que te haya visitado el dolor, no significa ni determina que Dios no tiene planes con tu vida. Dios tiene planes con tu vida por encima del dolor que tú puedas estar enfrentando. Me ha tocado ver personas que le ha visitado la angustia y que han perdido la esperanza. Y una de las razones por la cual pierden la esperanza es porque hacen lo incorrecto cuando la angustia le visita. ¿Qué es lo correcto cuando la angustia nos visite? Clamar a Dios. Lo incorrecto es no clamar a Dios. Y tales personas que yo he visitado y he visto que han perdido la esperanza cuando la angustia le visita es porque no claman a Dios. En tu angustia invoca a Dios y verás cómo Dios se glorifica. Hermanos, pero debemos también entender que la tristeza no anula los planes que Dios tiene con usted. Usted debe saber y debe tener claro que aunque usted esté atravesando tristeza, que aunque la angustia a usted le visite, eso no determina que los planes de Dios se cancelen. No. Incluso, uno de los pasajes bíblicos más recitados es Jeremías capítulo 29, versículo 11, donde la Biblia habla que Dios tiene planes para nosotros. Dice la palabra de Dios: porque yo sé los pensamientos, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová el Señor. Pensamiento de paz y no de mal, para daros el final que vosotros esperáis. Pero a quienes Dios le dicta este texto bíblico por medio de Jeremías, fueron personas que estaban cautivas. Fueron personas que fueron llevadas en cautiverio a Babilonia. Y lo que quiero decirte es que aunque ellos estaban en Babilonia, aunque ellos estaban siendo oprimidos, aunque ellos no estaban en libertad, aunque ellos estaban abrazados de la angustia, Dios con ellos tenía planes. Aunque tú estés abrazado con la angustia, aunque te haya venido dolor, aunque estés sufriendo, aunque estés llorando amargamente, Dios tiene planes contigo. Y lo que Dios quería decirle al pueblo de Israel en aquel entonces, el pueblo de Israel, este dolor se le avecinó, este dolor los abrazó porque ellos desobedecieron a Dios. Dios lo entregó al reino de Babilonia. Cuando ellos estaban allí, Dios le envía esta palabra por medio de Jeremías, diciéndole que Dios tenía planes con ellos. Y lo que Dios andaba buscando al decirle esto era que ellos se aferraran a Dios, que tenía planes para ellos, pero también Dios andaba buscando que su alma no se enlute. Sabemos lo que es la palabra luto. La palabra luto es cuando viene una tremenda tristeza.
Dios no quería que sus almas se enlutara. Dios quería que ellos, aunque estuvieran en Babilonia, que aunque estuvieran rodeados de tristeza, ellos glorificaran a Dios. Tenemos el caso del apóstol Pablo y Silas, que fueron llevados a un calabozo luego de ser azotados, heridos, golpeados, escupidos también. Para eso le hacían en ese tiempo los presos. La guardia le hacía eso a los presos que eran llevados por seguir a Cristo. Y aunque ellos estaban presos, aunque ellos estaban abrazados de la amargura, ellos clamaban a Dios y adoraban a Dios. Y Dios quiere que nosotros, cuando estemos en medio del dolor, cuando el dolor se nos avecine o cuando el dolor nos abrace, que no nos enlutamos, que no perdamos la esperanza de que Dios nos sacará de la angustia, de que Dios permitió que la angustia llegue, pero Dios mismo restaurará nuestras vidas y veremos cómo Dios se lleva la angustia. Hermanos, hay diferentes tipos de dolores. Yo he podido ver en la vida dos dolores. Los dos tipos de dolores que en la vida existen es el dolor del alma y es el dolor físico. Solamente existen dos dolores. El dolor del alma es pesar, tristeza, pena, sufrimiento, amargura. El dolor físico es sensación aflictiva de una parte del cuerpo. Ahí es cuando quizás usted se da un majón y viene un dolor por causa de ese majón. Ese es el dolor físico. El dolor del alma es el dolor que más personas ha matado. El dolor del alma es el dolor que ha hecho que más personas tomen malas decisiones y se suiciden. Desde el dolor del alma, usted clama a Dios, Dios le responde, Dios alivia tu alma, porque eso es lo que vemos en el Salmo 147, versículo 3, que dice que Él sana a los quebrantados de corazón, a los dolidos de corazón y venda sus heridas. En el dolor usted clama a Dios y Dios le va a responder. Dios te va a sacar de allí. Pero si tú no clamas en el dolor, Satanás aprovechará la oportunidad para querer traerte más dolor encima del dolor que tú tienes, causando más pesar en ti, más tristeza en ti, más pena en ti, más sufrimiento en ti, para llevarte al suicidio. De ahí es que se han suicidado tantas personas en el mundo. De ahí es que se han suicidado tantas personas aún a nuestro alrededor. Porque en medio del dolor no clamaron a Dios, no buscaron a Dios. Satanás se aprovechó de la oportunidad y trajo otro pesar encima del pesar que había. Trajo más tristeza encima de la tristeza que había. Trajo más pena encima de la pena que había. Más sufrimiento encima del sufrimiento que había. Y eso conlleva que el alma se quiera suicidar. Tú quizás estás pasando por un dolor. O quizás tienes a un familiar que está abrazado del dolor. Quiero decirte que ayuda a esa persona a que clame a Dios, porque Dios en medio de su dolor la puede escuchar. Y no solamente escucharla, sino que puede ayudarla. Porque Dios no está para escuchar, Dios está para ayudarnos. Su amor se ha manifestado para nosotros, no para escucharnos, sino para ayudarnos. Obviamente Él nos escucha, pero lo que quiero decirte es que no solamente nos escucha y ya y no hace nada, sino que Él escucha y nos ayuda. Por eso te digo que si tienes un familiar, un amigo que está en medio del dolor, ayúdale a que él clame a Dios para que Dios le ayude. Hay personas que se preguntan, ¿Dios me escuchará cuando yo estoy en el dolor? ¿Dios me escuchará cuando yo estoy en la angustia? Y quiero hablarte bíblicamente de personas que estuvieron rodeados de la angustia, clamaron a Dios y Dios les respondió. Personas que hicieron lo correcto cuando estuvieron abrazados por la angustia, por la tristeza. Personas que no hicieron lo incorrecto. Personas que sí hicieron lo correcto. Tenemos el caso de David. David escribe un salmo, Salmo 18, versículo 6, donde dice que en su angustia invocó a Jehová y Jehová había escuchado. De ahí es que en 2 de Samuel capítulo 22 versículo 7 él mismo dice: en mi angustia invoqué a Jehová
y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Ahora aquí vemos a Dios escuchar el clamor de David. Que David se encontraba en medio de la angustia, en medio del dolor. Él clama y Dios le oye. Y el clamor de David llegó al oído de Dios. Pero en el Salmo 40, David dice que él esperó pacientemente en Jehová. Y Jehová escuchó su voz y vino y le ayudó. Dios no solamente te escuchará cuando tú estés en el pozo de la desesperación, sino que Dios te ayudará. Mira lo que dice en el Salmo 40, versículo 1 y versículos 2 y 3. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. O sea que no solamente vemos a Dios escuchar cuando estamos en angustia, sino que también vemos a Dios accionar. También tenemos el caso de Jacob. Génesis capítulo 35, versículo 3. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar a Dios, al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Y lo que aquí está diciendo Jacob es: yo voy a edificar un altar como agradecimiento al Dios que cuando yo estaba en angustia, yo clamé a Él, Él me respondió. Y no solo que me respondió, sino que hasta el día de hoy ha estado conmigo. Esto Él le está diciendo a su familia, a los que les acompañaban. También tenemos el caso de Jonás. Jonás, desde el vientre del pez, clama a Dios. Jonás estaba en una gran angustia porque le quedaban horas de vivir. Jonás se encontraba en el vientre de un pez. Y ese dolor vino a Jonás por Jonás desobedecer el llamado de Dios. Recuérdense que les decía que el dolor viene por dos razones. Viene para Dios glorificarse o viene porque hemos desobedecido a Dios. Jonás se encuentra con la angustia porque desobedeció a Dios, cae en la angustia, pero en su angustia invocó a Dios, clamó a Dios. Y mira lo que él dice en el versículo 2 del capítulo 2 del libro de Jonás. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Él está diciendo aquí desde el seno del Seol, lo que quiere decir que desde la muerte, yo estaba demasiado cerca de la muerte, y desde allí Dios me escuchó. No era que él fue llevado al seno del Seol, sino que él se vio en tanta angustia que ya él estaba cerca de la muerte. Desde allí clama, y Dios escuchó su voz. Y Dios no solamente va a escuchar tu voz cuando tú clames que te encuentres en angustia. Dios te ayudará, porque esa es una promesa que encontramos en el Salmo 147, versículo 3, que Dios sana a los quebrantados de corazón y que Él venda sus heridas. Si tú estás herido, si tú sientes que estás en el pozo de la desesperación, no haga lo incorrecto de no clamar a Dios. Haz lo correcto, que es clamar a Dios. Hay personas que cuando están en su angustia, que cuando el dolor le abraza, ellos buscan otros medios que no sea Dios para salir de la angustia, para salir del dolor. Y eso es lo que hace que empeora las cosas. En tu angustia, mira a Dios, porque Dios es el único que te puede ayudar. El único que puede traer paz en medio de la tormenta es Jesús. El único que te puede dar gozo en medio de la tribulación es Jesús. El único que puede solucionar tu problema, por grande que sea, es Jesús. Por eso clama a Cristo. Ve a Cristo como la solución. Ve a Cristo como la puerta que tienes abierta para salir de
el dolor. Cristo es la puerta que está abierta para salir del dolor. Del dolor no se sale con otro medio, con otra cosa que no sea por Cristo. Que una de las promesas que Dios promete por medio de Cristo darnos a nosotros, hermano, es vendar a los quebrantados de corazón. Y cuando Dios profetizó por medio del profeta Isaías acerca de Cristo, Él estuvo hablando que Cristo iba a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Qué significa la palabra quebrantado? La palabra quebrantado significa muy dolorido. Una persona que esté amarrada del dolor. Pero cuando vemos Isaías 61, versículo 1, que aquí hay una profecía de Cristo, dice que el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. La palabra, hermano, quebrantado significa muy dolorido. Y lo que Dios, hermano, está buscando hacer en tu vida por medio de Cristo es devolverte el ánimo de vivir que tú has perdido. ¿Cuántas personas la angustia no le ha visitado y han perdido el ánimo de vivir? Por eso dice la Biblia, donde estuvimos leyendo Isaías 61, versículo 1, que Él vino a predicar buenas nuevas a los abatidos. Una persona abatida es una persona que ha perdido el ánimo. Dice que vino también a vendar a los quebrantados de corazón, a vendar a los corazones dolidos. Corazones, hermanos, que el mundo le hiere. Mi corazón estaba herido, estaba dolorido. Y Cristo lo vendó. Yo estaba abatido, cansado estaba de la vida. El ánimo de vivir lo había perdido. Pero cuando Cristo llegó a mi vida, que le abrí la puerta de mi corazón a Jesús, que lo vi como la solución a mi problema, desde mi angustia clamé a Él. Él me ayudó, vendó mis heridas y me dio gozo. De ahí es que el salmista David dice: tú has cambiado mi lamento en baile. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Gracias por estar conectado de manera especial. Que Dios bendiga tu vida, la vida de tu familia y la vida de cada persona que te rodee, que esté a tu alrededor. Recuerda que tu angustia no es una derrota. Tu angustia es una oportunidad para Dios glorificarse. Tu dolor no es una derrota, sino una oportunidad para Dios glorificarse. Así que clama a Dios en medio de tu dolor, aunque te encuentres en el pozo de la desesperación. Dios quiere sanar tu dolor, quiere vendar tus heridas. Gracias, hermano, por estar conectados. Que Dios me los bendiga de manera muy especial en el nombre poderoso de Jesús. Usted está escuchando Radio Dios Altísimo, la frecuencia de Dios, su programa Desde el Corazón de Dios. La paz de Dios sea contigo en el nombre poderoso de Jesús.